Bienvenidos a un nuevo video, espero te encuentres muy bien, ya que en esta ocasión he recopilado 5 trucos de magia muy fáciles de hacer y sobre todo muy sorprendentes. Así que sin más tiempo que perder, ponte cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Bien, los componentes para este primer efecto es simplemente una moneda de plata y también una flor. Yo en este caso estoy utilizando una flor falsa, una flor de plástico, o bien si no quieren usar una flor, pueden utilizar cualquier otro objeto siempre y cuando lo puedan cubrir de manera perfecta con su mano. Es decir, un plumón, una carta o hasta tu propio celular, pero recordando siempre que debe de ser cubierto perfectamente por tu mano. Ahora bien, ¿cuál es el acomodo adecuado para realizar este efecto de magia? Muy sencillo. Vamos a colocar la flor de la siguiente manera, cubriendo con nuestra mano en esta posición. Me voy a girar un poco para que lo puedan apreciar y para que vean que realmente no estoy tapando toda la flor, sino que todo lo contrario, yo estoy sujetando únicamente la parte de arriba de la flor y lo que sería el tallo de la flor está sobresaliendo de la palma de mi mano, pero de esto no hay ningún problema, ya que gracias a nuestro antebrazo vamos a cubrir el tallo y de esta manera es que logramos tapar la flor completamente. Y no solo eso, sino que también nos encontramos con completa libertad de sacar el dedo índice y dedo pulgar para poder estar en una posición mucho más cómoda y sobre todo, y lo más importante, mucho más natural. Ya tenemos la flor escondida de manera adecuada y ahora sigue la moneda, la cual es mucho más sencillo de manipular. Para esto simplemente vamos a colocar dedo pulgar por encima de la moneda y el resto de los dedos por abajo para poder tomar la moneda con completa seguridad. Y una vez que tengamos la moneda en esta posición, el movimiento va a consistir en simplemente dejar caer la moneda. Esto no lo debemos de hacer de manera completamente horizontal, sino que vamos a poner un poco más en ángulo nuestra mano para que al momento de que caiga, la moneda se pierda completamente de vista. Ahora bien, ya que estamos preparados con las dos manos en la posición correcta, vamos a unir los movimientos, el cual sería simplemente pasar la mano que tiene la flor por delante de la otra mano y en este momento dejar caer la moneda y agarrar el tallo de la flor con los dedos que anteriormente tenían sujetada la moneda. De esta manera ya podemos retirar la mano y enseñar con completa libertad que lo que antes era una moneda ahora se ha transformado en una flor. Para esto simplemente cubrimos la moneda con nuestros dedos y la podemos llevar a nuestro bolsillo o bien cubrirla aquí para aparecerla en algún otro lugar. Y bien, ahora pasamos al efecto número 2. Bien, este efecto seguramente les ha gustado muchísimo por lo visual que es y lo increíble que parece ser al momento de controlar con nuestra mente el metal hasta hacer que se doble por completo. Esto en realidad lo vamos a hacer de la siguiente manera y para esto me voy a acercar un poco. Como pueden ver, parece que tengo un clip completamente normal, pero en realidad está cortado por la mitad de esta manera. Y esto es lo que nos va a dar la oportunidad de mover los dedos de manera muy sutil para que parezca que el clip se está doblando de manera sobrenatural. Ahora, antes de que agarren un clip y lo intenten doblar hasta que se parta, déjenme les doy un tip. Para esto simplemente tomen unas tijeras y corten exactamente por la mitad. Van generando presión hasta que por fin se parta el clip en dos y esto les va a dejar un resultado muy limpio. Una vez que ya el clip está cortado por la mitad y que lo tenemos sujetando en la punta de nuestros dedos de manera perfecta, como pueden ver se simula bastante bien como si el clip estuviera completamente normal. Lo que debemos de hacer es empezar a generar presión con nuestros dedos y moviendo sutilmente hacia un lado, de esta manera. Realmente no les digo que sea hacia izquierda o derecha, pero todo el truco está en empezar a mover los dedos de manera muy lenta, sin hacer un movimiento brusco, sino que poco a poco de esta manera. Ahora, una recomendación muy buena para entregar el clip hacia el público y que vea que realmente está doblado es que desde el inicio ustedes tengan en la otra mano un clip que realmente esté doblado y que no lo hayan cortado por la mitad. De esta manera, al terminar de doblar el clip, podemos simular que lo pasamos hacia nuestra otra mano y al final podemos entregarle al espectador para que vea que realmente se ha doblado, y esto les aseguro que va a sumar muchos puntos a su rutina, ya que los va a dejar completamente boquiabiertos. Y bien, pasamos ahora al tercer efecto. En este caso yo estoy utilizando un encendedor de la marca Bic. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque esta marca de encendedores se caracteriza por tener el estampado de la marca solamente por un lado. Como pueden ver, solamente está impreso o bien pegado por un lado del encendedor, y esto es lo que necesitamos. Si ustedes no cuentan con un encendedor de este estilo, no hay ningún problema, pueden utilizar hasta un pedazo de cartón, siempre y cuando sea un material sólido y que cuente con esta figura, digamos rectangular o hasta un poco más alargada, se va a poder hacer el
efecto. Lo único que deberían de hacer sería marcar una X o algún dibujo por un lado y así vamos a estar simulando el logotipo de Bic. Y la técnica que vamos a realizar es la siguiente. Debemos de colocar el encendedor en esta posición sujetando con dedo pulgar por un lado, dedo índice por otro y el dedo medio digamos en una esquina del encendedor. Una vez que nos encontramos en esta posición vamos a girar nuestra mano al mismo tiempo que nuestros dedos índice y medio giran hacia adentro de esta manera. Lo voy a repetir una vez más, nos encontramos en esta posición y giramos mano y giramos dedos. Y para regresar hacemos completamente lo mismo pero a la inversa, girando los dedos hacia adelante y girando la mano hacia atrás. Como pueden ver es un movimiento hacia adentro y de regreso es hacia afuera, de esta manera. Una vez que ya tengamos bien dominado este movimiento, lo que debemos hacer es agregarle un poco más de realismo. Simplemente tomar el encendedor rápido y empezar a girar de esta manera. Y ya cuando nos encontremos listos para hacer digamos el cambio o bien la desaparición, vamos a hacer lo siguiente, giramos hacia afuera y ya que nos encontramos así, vamos a tapar con nuestra otra mano en esta posición y vamos a girar el encendedor de esta manera. Una vez que lo giramos, recogemos con el dedo pulgar como si nos estuviéramos llevando la impresión de la marca de esta manera y una vez que nos encontramos así, podemos girar pero ahora sin tener el símbolo de Bic, de esta manera. Y obviamente el último paso sería simplemente regresar de la misma manera girando el encendedor y regresando la estampa a su lugar. Así que muy sencillo, giramos, señalamos la impresión, regresamos y giramos por primera ocasión. ¡Fum! Nos llevamos la marca. Giramos para que vean que realmente la impresión ha desaparecido y una vez que estemos listos, regresamos de esta manera. Podemos enseñar con completa libertad y llevarnos el encendedor hacia nuestro bolsillo. Hecho esto, pasamos al efecto número 4. Lo primero que hago para iniciar con este efecto de magia es enseñar las cartas en forma de abanico. Esto, además de verse muy profesional y muy elegante, también le da cierta libertad al espectador de ver las cartas para que se sienta más seguro de que realmente es una baraja común y corriente. Una vez que entregamos la baraja, que hacemos un abanico, una extensión en la mesa, ya podemos tomar la baraja y dar a elegir una carta. Para esto simplemente giramos, pasamos cartas y que el espectador tome una cuando él guste. Digamos que elige el 5 de diamantes. Una vez que tenga carta seleccionada, la depositamos encima de la baraja, de esta manera. Cuadramos y mezclamos las cartas con el fin de perder su carta elegida. Y lo digo entre comillas porque en realidad lo que vamos a hacer es controlarla de inicio a fin. Para esto giramos y pasamos la primera carta con el dedo pulgar y sujetando con los demás dedos por debajo y así vamos a hacer consecutivamente, no solamente con una sino con más y más cartas hasta el final. Una vez que hayamos acabado vamos a regresar a hacer esta técnica pero teniendo mucha atención de que ya al llegar al final de las cartas empecemos a repartir de una en una para que la carta elegida, el 5 de diamantes, quede nuevamente hasta arriba de la baraja de esta manera. Para el espectador todo ha sido completamente mezclado, pero en realidad tenemos la carta bien controlada. Y bien, ¿cómo la vamos a aparecer? Muy sencillo, vamos a girar la baraja de esta manera y nuestra otra mano se va a poner en esta posición, apuntando con el dedo índice la baraja. Colocamos el dedo encima de las cartas y empezamos a generar este movimiento rápidamente. Para el espectador se le va a hacer un poco extraño, pero va a entender que en realidad lo que estamos haciendo es generando ese magnetismo entre la carta y el dedo. Así que lo generamos, no pasa nada, lo hacemos por segunda ocasión y en esta segunda ocasión el dedo meñique de nuestra mano va a salir de esta manera. Con esto lo que consigo es tomar con la yema del dedo la carta de hasta arriba, que sería la carta elegida. Ya solamente quedaría levantar poco a poco para que la carta parezca que realmente está saliendo gracias al magnetismo que hemos conseguido. Y bien, podemos entregar la carta, podemos entregar la baraja y disfrutar de todos los aplausos. Ahora pasamos al efecto número 5. Quinto y último efecto del día de hoy. Para este efecto vamos a utilizar una moneda, una hoja de papel y un vaso de cristal. Ahora, el truco se encuentra en este vaso, específicamente del otro lado del vaso. Así es, de esta manera podemos conseguir la ilusión de que la moneda está desapareciendo en cualquier momento. Y ahora, ¿cómo podemos preparar el vaso de esta manera? Pues mucha atención, es muy sencillo. Paso número 1, doblar una hoja de papel por la mitad.
Paso número 2, colocar el vaso por encima y con un marcador hacer la silueta del vaso de esta manera. No importa que no sea perfecto, ya que lo vamos a terminar recortando con tijeras. Paso número 3, tomamos las tijeras siempre con mucha precaución y con la supervisión de un adulto, comenzamos a recortar el círculo que hemos formado. Al acabar de recortar, nos van a quedar dos círculos de esta manera. Lo que debemos hacer es pegarlos uno con el otro, así que tomamos resistol en barra y lo pasamos por encima de uno de estos dos círculos para pegarlo con el otro. Una vez que quede pegado, lo que debemos hacer es tomar el mismo resistol en barra y pasarlo por el borde del vaso, de esta manera. Una vez que tenga resistol toda la orilla del vaso, lo pegamos con mucho cuidado encima de este círculo que hemos formado. Esperamos a que se seque y vamos a conseguir un resultado muy profesional. Ahora, la rutina completa para hacer este efecto de magia es muy sencillo. Colocamos el vaso por detrás de la moneda en una de las esquinas y la moneda la podemos tener desde el inicio en nuestro bolsillo. Una vez que sacamos la moneda, la enseñamos al público, la colocamos, tomamos el vaso asegurándonos de cubrir todos los ángulos para que no se vea ningún borde de la hoja que está pegada por debajo del mismo, y una vez que tenemos bien sujetado el vaso, vamos a colocarlo encima de la moneda. Una vez que colocamos, nos podemos ayudar de la otra mano y vamos a simular que tomáramos algo con la mano. De esta manera, las personas iban a decir, ok, pareció que desapareció, pero seguramente la moneda se encuentra ahora en la mano del mago. Y es aquí cuando nosotros con completa naturalidad tronamos los dedos para mostrar que la moneda ha desaparecido del todo. Y bien, esos fueron los 5 trucos de magia de esta ocasión. Espero que no solamente te haya gustado, sino que realmente te haya encantado el video de hoy. Y bueno, si fue así, no olvides darle like, compartir, suscribirte, activar esa pequeña campanita con la cual YouTube te avisará semana con semana cuando suba un nuevo video, y dejar un comentario acá abajito, ya sea de algún video que quieras ver, de alguna técnica, de alguna rutina, de algún efecto o bien de lo que tú quieras. Recuerda también seguirme en mi página de Instagram y de Facebook, que te voy a dejar aquí en pantalla. Y bueno, sin más que decir, ya sabes que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.